Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 19 y 24 de septiembre del 2016. Soy Osman Gordillo y la charla de esta semana se va a centrar en dos temas que a mi juicio son los más relevantes en estos momentos. Por un lado, hablando desde el punto de vista local, parece que se consolida algo de lo que hemos hablado ya hace varias semanas. Una debilidad de la economía más fuerte de lo que estaba previsto hace unos meses. Se conoció a lo largo de la semana dos datos importantísimos, la producción industrial y las ventas al por menor, y realmente el observado fue muy por debajo de lo que se estaba esperando. Por otro lado, la Reserva Federal se va a reunir esta semana que inicia. Finalmente, el mercado va a saber cuál va a ser la decisión del Banco Central de los Estados Unidos en el tema de tasas de referencia. Vamos a ver y analizar diferentes escenarios relacionados con lo que puede pasar con ese banco. Ahora, hace unas semanas hemos manejado este mismo calendario y fíjense ustedes, hay una cantidad de eventos que hemos pasado y digamos que muchos de esos eventos nos dan unas señales, a mi juicio, relativamente claras de lo que puede venir en los próximos meses. Por un lado, desde el punto de vista de Colombia, hemos hablado del posible giro en U. ¿Qué significa esto? Básicamente, la inflación por debajo de lo que se estaba esperando, el crecimiento también por debajo de lo que se estaba esperando, y se supone que esto podría influenciar de alguna forma las decisiones del Banco de la República si este escenario se sigue consolidando. ¿Esto qué quiere decir? Que vemos una oportunidad importante en el tema de tasas de referencia. Más adelante vamos a hablar específicamente y aclarar, digamos, este tema. Por otro lado, el gran riesgo. Y el gran riesgo está enfocado en la Reserva Federal. Vamos a ver qué posibilidades haya o qué posibilidades hay para que se dé un cambio de lenguaje y también, digamos, las posibilidades o vamos a evaluar las posibilidades que se dé un cambio en la tasa de referencia. Sin embargo, hay dos eventos que quisiera mencionar rápidamente. Uno es pasado y es básicamente el Banco Central de Inglaterra que se reunió la semana pasada, que no tomó medidas, pero que abre la posibilidad de un nuevo recorte de tasas, digamos que en las próximas reuniones. Y esto obviamente mejoraría aún más las condiciones de liquidez mundial y sería una razón, digamos, positiva para, o una noticia positiva para los mercados emergentes. Por otro lado, y esto ya es una noticia que viene en esta semana que inicia, se va a reunir el Banco Central de Japón. O digamos que algunos analistas hablan que esta reunión sería incluso más importante que la de la Reserva Federal, porque acá se podrían tomar, o el mercado podría, o el Banco Central mejor podría tomar algunas medidas que profundizarían las condiciones positivas de liquidez. Entonces, básicamente lo que viene es bien importante, teniendo en cuenta que en la siguiente semana vamos a tener, digamos que la esperada reunión de la OPEP, en donde pues vamos a saber si se va a congelar o a recortar o no se va a hacer nada en términos de la producción del crudo. Entonces, muchas cosas han pasado, muchas cosas van a pasar, pero que lo que me parece más importante es resumir, digamos, todas las señales que hemos tenido en las últimas semanas en tres ideas. Por un lado, desde el punto de vista local, vemos que la oportunidad está a nuestro juicio muy clara y la oportunidad se traduce en un posible recorte de tasas por parte del Banco Central antes de lo que el mercado está previendo. Fíjense ustedes, la inflación, y repito, por debajo de lo esperado, el crecimiento, no solamente del PIB, sino de algunos indicadores clave, muy por debajo de lo que se estaba esperando, y esto implicaría que la renta fija se beneficiaría si se da precisamente este recorte de tasas. Y haciendo unas cuentas, digamos, muy por encima,
el mercado está esperando en el próximo mes, o mejor dicho, vamos a conocer el próximo mes la inflación del mes de septiembre. Y esto implicaría que el anualizado, según lo que espera el mercado, podría llegar más o menos al 7,5. ¿Eso qué quiere decir? Que las tasas de intervención reales ya estarían en el campo positivo. Ojo, únicamente con 2 meses de corrección inflacionaria. Imagínense que este escenario se va a, digamos que esperamos replicar por lo menos hasta el mes de noviembre. Entonces, digamos que queda un campo importante de recorte o de caídas en la inflación que podría cambiar un poco la perspectiva de tasas del Banco Central. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? Ya lo hemos mencionado, la Reserva Federal. Digamos que acá lo importante o lo que hay que tener en cuenta no solamente es que se dé un movimiento de las tasas, sino si se va a cambiar el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a preparar el escenario o, digamos, que el Banco Central quisiera dar algunas señales para subidas, digamos que en el corto plazo. Eso sería suficientemente importante para generar una volatilidad importante en el mercado. Entonces, una oportunidad, un riesgo, todo esto enmarcado en, digamos que lo que podríamos llamar unas reformas estructurales desde el punto de vista local, en donde el plebiscito cada vez está más cerca y esto abriría, digamos, el camino a que se dé y se apruebe una reforma tributaria que de una u otra forma sería beneficioso o generaría estabilidad en términos de la calificación de Colombia. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, en este video quisiera tratar únicamente 2 temas que me parecen de la mayor relevancia. Ya los hemos mencionado: Estados Unidos, la Reserva Federal, y Colombia con sus datos, digamos que de crecimiento por debajo de lo que se estaba esperando. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la primera parte, Estados Unidos. Primero, hay que tener claro que es muy probable que no se vayan a dar ajustes de tasa en la reunión de esta semana, como quien dice en la reunión de septiembre. Según los futuros, la probabilidad de una subida en esta reunión es únicamente del 12%. Ahora, ¿cuándo el mercado está esperando que se dé este ajuste? No se daría tampoco en noviembre, cuando la probabilidad de subida es únicamente del 21%. El mercado finalmente está esperando que se dé un ajuste más hacia el mes de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? La última reunión del año, cuando se tiene una probabilidad de subida del 51%. Esto creo que de entrada genera un problema. Y es que el mercado, como se ve acá, espera una sola subida en 2016, pero según las últimas proyecciones de la Reserva Federal, la Fed subiría en 2 ocasiones. Entonces, digamos que uno de los dos no va a poder cumplir. Uno de los 2 escenarios no se va a dar. Entonces, tenemos 3 reuniones que quedan en el año. En septiembre no se tomaría ninguna decisión. Y si la Fed quiere cumplir con estas 2 subidas, en septiembre debería cambiar el lenguaje para hacer sus cambios de tasa en noviembre y diciembre. Entonces, el gran riesgo es que en septiembre se dé precisamente un cambio de lenguaje y estaríamos descartando de entrada un ajuste de tasas en esta semana que inicia. Esto es en últimas lo que espera el mercado y no implicaría, digamos, ninguna sorpresa si no se da ningún ajuste de este estilo. Entonces, la pregunta a responder es: ¿cuál es la probabilidad que se dé un cambio de lenguaje? Creo que acá es donde estamos viendo el riesgo que estábamos hablando, o el riesgo del que estábamos hablando al inicio de esta presentación. Para medir este riesgo, vamos a usar una herramienta que hemos usado en cada una de las reuniones de la Reserva Federal en este mismo video, y es lo que nosotros llamamos el termómetro de la Fed. Como es usual, lo que hacemos es
revisar las últimas declaraciones de los gobernadores de la Reserva Federal y digamos que armamos o creamos un perfil de cada uno de ellos en donde le damos la calificación de 1 a 5, en donde 1 es un perfil, digamos, más bajista, más que no quisiera subir tasas, y 5 es un perfil mucho más agresivo que quisiera subir tasas en la próxima reunión. Un perfil neutral estaría obviamente en la mitad y esto implica una calificación de 3. Hay igualmente un pequeño resumen de las ideas que cada gobernador dice y una comparación de la posición o una calificación, la anterior calificación que tenía en la anterior reunión. Con eso podemos ver el cambio de postura entre la anterior reunión y digamos que la reunión actual. Está también la fecha en la cual se dio esta intervención y obviamente si ustedes quisieran tener acceso a este documento solamente deben hacer clic acá para tener acceso precisamente a este cuadro, y si quieren ir a la fuente principal de cada una de estas intervenciones pueden hacer clic acá. Este documento, por favor, si quieren tenerlo, nos pueden escribir, se lo enviamos a vuelta de correo, o si quieren también, si les podemos enviar la presentación completa en PDF y ahí todos los links y todos los vínculos van a estar activos. Bueno, otra cosa. Creo que lo que más hay que tener en cuenta es digamos, el perfil de los que votan. Y los que votan están desde de esta línea negra hacia arriba. Y fíjense ustedes, en últimas, ¿qué es, digamos, lo importante que se ve? Y es que hay 7 gobernadores con calificación entre 4 y 5. Eso quiere decir o subida en esta reunión o subida, digamos que en el corto plazo. 7 contra únicamente 3 que muestran un perfil, digamos que mucho más calmado. Entonces, por eso decimos que hay un riesgo real de un cambio de lenguaje. Porque vemos que en últimas los votos están, digamos que mucho más inclinados hacia una subida en el corto plazo. Solamente fíjense ustedes en la comparación de los votos, digamos, con la anterior reunión. Estábamos en una calificación de 3 y ahora estamos en una calificación de 3.9, teniendo únicamente los gobernadores, o teniendo en cuenta únicamente los gobernadores que votan en esta reunión. Entonces, creo que eso sí implica un riesgo que es necesario, digamos, que mencionar. Ahora, esto se contrapone a las, digamos, a las publicaciones de datos macroeconómicos de las últimas semanas. Primero, vamos con el dato de empleo por debajo de lo observado. La semana pasada, perdón, hace 2 semanas se conoció el ISM de servicios. Fíjense ustedes en una tendencia a la baja que creo que es bien marcada. Ahora, la producción industrial que sí se conoció la semana que acaba de pasar, igualmente con una tendencia a la baja, y en un crecimiento, si ustedes se fijan acá, negativo por debajo del cero, que se iguala únicamente con periodos de recesión. Y acá surge la pregunta, ¿es este un buen momento para subir las tasas de referencia? Pero realmente estos no son los únicos datos que han salido, digamos, negativos o por debajo de lo esperado. Las ventas al por menor que también se conocieron la semana pasada muestran que este no sería un buen momento para subir las tasas. Fíjense ustedes, básicamente estamos nuevamente en una tendencia a la baja, con un nivel, digamos, de crecimiento lo suficientemente bajo que se puede comparar con los niveles de recesiones anteriores. Entonces, básicamente, ¿qué se ve acá? Que desde el punto de vista de los gobernadores de la Reserva Federal, habría alguna intención de cambiar el lenguaje, pero desde el punto de vista de los datos de crecimiento, digamos que no habría una evidencia contundente a que se pueda dar, o digamos, la retoma de esta tendencia hacia el alza en las tasas. En últimas, fíjense ustedes,
Estamos en el peor momento de expectativas de crecimiento de los últimos años, puntualmente desde el año 2010. Entonces claramente se ve lo que estábamos mencionando, una dicotomía entre lo que piensa la Fed y los datos del crecimiento. En últimas, no creemos que se vaya a dar un ajuste de tasas en el corto plazo. De todos modos, es importante tener en cuenta que puede haber cierto ruido en caso que se dé un cambio de lenguaje. Obviamente, los datos de inflación preocupan precisamente, se conocieron la semana pasada y fíjense ustedes, una tendencia, digamos, relativamente fuerte al alza en términos de la inflación núcleo, y aunque la inflación total pues sigue estando en niveles bajos, en los movimientos de los últimos meses al alza y sobre todo, como lo decía, en términos de la inflación núcleo, pues obviamente hace que seamos cuidadosos. Entonces se ve claramente el riesgo, digamos, del que hablábamos inicialmente en la primera parte de este video. Entonces, en resumen, mucho cuidado, puede haber un cambio de lenguaje y ese cambio de lenguaje estaría, digamos, influenciado por los datos de inflación y por nuestro termómetro de la Reserva Federal. Sin embargo, pues obviamente los datos de crecimiento no, digamos, soportan una subida de tasas. En últimas, ¿qué es lo que puede pasar? Y eso es lo que ya hemos venido hablando, no solo nosotros, sino en general el mercado. Y es que se puede dar un ajuste de tasa que sería un único ajuste, y esto en últimas pues no sería tan negativo en general para las condiciones de liquidez mundial, y obviamente afectaría únicamente en el corto plazo a los emergentes porque aumentaría la volatilidad, pero las condiciones de liquidez mundial, digamos, fuerte, continuarían, ¿no? Básicamente esto se va a saber el día miércoles, 1 de la tarde, hora Colombia. Creo que es la noticia más importante de la semana, entonces pues obviamente pues debemos estar ahí pendientes de lo que pueda pasar. Ahora, nuestro segundo tema, el tema local, el tema Colombia. Y nos vamos a enfocar en dos indicadores que se publicaron a lo largo de la semana. Ventas al por menor y producción industrial. Claramente los dos muy por debajo de lo que se estaba esperando y podrían generar algún o podrían empezar a abrir la posibilidad que la economía pues esté realmente debilitándose más de lo que se estaba esperando hace unos meses, y como les decía, abre la posibilidad a nuestro juicio que el banco tenga que moverse antes de lo previsto y obviamente tendría que moverse a la baja, ¿no? Entonces vamos primero con la producción industrial. Algunos puntos que me parecen importantes tener en cuenta. El crecimiento total de la producción industrial fue negativo y marcó 6.2%, o sea, una caída bien importante. Sin Reficar, porque fíjense ustedes, Reficar creció más del 11%, sin Reficar el dato es negativo en casi 10%. Entonces, la caída de la producción industrial realmente preocupa. Fíjense ustedes adicionalmente, de todos los sectores, únicamente 3 mostraron un crecimiento. El resto, o sea, 36 sectores mostraron decrecimiento o crecimiento en rojo. Muchos analistas e incluso el DANE habla de la importancia del paro camionero para tener estas cifras, digamos, tan negativas. Y lo que hicimos fue ver los últimos paros desde el año 2013, cómo han influenciado la producción industrial. Entonces, han habido 4 paros, incluyendo el último, pues de este año, pero estamos precisamente analizando los últimos 3. En el 2013 hubo dos paros, precisamente uno que duró 7 días, 18 días, y en el 2015 uno que duró 24 días. En esta gráfica se compara el comportamiento de la producción industrial con cada uno de estos paros de los que estábamos hablando. Y fíjense ustedes, la caída importante en la última observación, que algunos analistas nuevamente dicen que es por culpa del paro camionero, pareciera que no se explica realmente por esa razón.
Fíjense ustedes, en el paro que se presentó en el 2015, que duró 24 días, básicamente se da una caída muchísimo más moderada. En el paro que duró 18 días en el 2013, básicamente no se dio esta caída, sino que se dio más, digamos que una subida. Entonces, en última, lo que uno puede decir es que desde el punto de vista de la evidencia de los últimos años, realmente el paro camionero pareciera, o los paros camioneros parecieran que no han afectado directamente la producción industrial. Entonces, habría que ver cómo va a salir el próximo dato de producción industrial para decir, ok, realmente esta razón del paro fue un importante, digamos, una razón importante para que se diera esta caída tan fuerte. Pero a nuestro juicio, la evidencia no demuestra o no sostiene, no soporta la idea que el paro generó esta caída o la explicación de esta caída tan fuerte es producto del paro. Ahora, veamos las ventas al por menor. Igualmente se está consolidando un ambiente, digamos, de debilidad bien importante en la economía. Y fíjense ustedes, la caída de los últimos meses, digamos que es consistente con caídas fuertes en el tema del crecimiento. O sea, como quien dice, si continuamos en esta senda de crecimiento, digamos, negativo, podríamos terminar con un crecimiento del PIB de igual forma negativo. Entonces, las noticias desde el punto de vista de crecimiento no son alentadoras. Y como lo hemos mencionado anteriormente, básicamente todos los analistas han venido hablando de la inflación, de los precios, y creo que ese ya no es el tema. El tema puntual es el tema del crecimiento y estas cifras que se conocieron en la semana pasada creo que nos dan la visión que realmente el Banco de la República va a tener que ponerle mucha más atención a un débil crecimiento que a unas cifras de inflación que, entre otras cosas, ya están hacia abajo. Bueno, en esta gráfica tenemos, digamos que varios de los indicadores de los que hemos hablado. Con color verde están las tasas del Banco de la República, con color rojo está la producción industrial, azul las ventas al por menor y el crecimiento con color negro. Y fíjense ustedes, pareciera que cada vez que las ventas al por menor, o sea, la línea azul y la línea roja, que es la producción industrial, empiezan a cruzar el cero que se encuentra acá, hacia de arriba a abajo, o sea, fíjense acá en esta ocasión, y lo que está pasando ahora, primero, el Banco de la República tiende a no subir más las tasas, y segundo, el Banco de la República también tiende a generar o empezar su política monetaria expansiva. Lo vimos acá en el 2008 y lo vimos acá en el 2012. Fíjense ustedes que realmente el Banco de la República mantiene el mismo nivel de estabilidad de tasas durante pocos meses porque tiene que empezar a recortarlas porque la producción industrial y las ventas al por menor se empiezan a caer, algo muy similar que se estaría viendo en estos momentos. Bueno, como ustedes saben, nuestro escenario base es que se vaya a dar un recorte de tasas antes de finalizar el 2016. Y digamos que esta visión pareciera que comienza a concretarse a partir de las minutas que se conocieron el viernes pasado y que, entre otras cosas, corresponden a una reunión de la Junta del Banco que todavía no conocía los datos de producción industrial y ventas al por menor de los que estamos hablando, y tampoco conocía la caída en la inflación tan importante del mes pasado. Entonces, a mi juicio, imagínense, ¿qué es lo que puede decir el Banco de la República con esta nueva información? Creo que lentamente, o a nuestro juicio, se va a cambiar, digamos, ese tono, digamos, alcista o últimamente de estabilidad en tasas, se va a cambiar antes del 2016 por un tono más, digamos, relacionado a una política monetaria expansiva. Es más, fíjense ustedes, un codirector sugirió que si las condiciones de desaceleración son más fuertes de lo esperado, podría darse o podría venirse un recorte de tasas antes de lo que se estaría
previendo, precisamente teniendo en cuenta que las expectativas de inflación estuvieran más controladas. Yo sí quisiera ver después de todos estos datos de inflación, de todos estos datos de crecimiento, cómo se van a comportar las expectativas de inflación. Porque fíjense ustedes, lo mencionaba al inicio de este video, con la nueva información, con la nueva, digamos, inflación esperada por el mercado para el mes de septiembre, es probable que las tasas de intervención reales ya no sean negativas, sino que comiencen a ser positivas. Bueno, entonces en últimas, como conclusión, inflación a la baja, crecimiento bajo, creo que pareciera que es un disco rayado, ya llevamos varias semanas diciendo eso, pero quisiéramos hacer énfasis. Y acá hay una oportunidad puntualmente desde el punto de vista de las inversiones de renta fija, porque lo que creemos es que el Banco de la República no va a mantener las tasas en los niveles actuales, sino que va a terminar recortándolas antes del 2016, antes de finalizar el 2016. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Quisiera dejarles tres ideas importantes. Primero, la OPEP se acerca. Básicamente cada vez, digamos que se torna más importante esta reunión y la posibilidad que se tome alguna medida. Segundo, ya estamos, digamos, mucho más cerca de la Fed. Creo que esto sería un riesgo o el riesgo más importante en lo que queda del año y una oportunidad muy grande a nuestro juicio, y es que el Banco de la República tenga que aplicar una política restrictiva, expansiva antes de lo previsto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quisieran esta presentación en PDF, por favor, escríbanoslas, se las hacemos llegar a vuelta de correo. Y hay una cosa importante, esto que estamos diciendo en este video, en la presentación, pues digamos que hay muchos más temas. Tratamos el tema de Brasil, de China, del petróleo. Entonces nos gustaría también que les pudiéramos enviar esta presentación, porque tratamos de hablar en general de toda la economía mundial, de todo lo que pasó y de todo lo que puede ser relevante en esta semana que inicia. Bueno, muchísimas gracias y feliz semana. Hasta luego.